Bien, sean una vez más bienvenidos a la clase de Corintios, Epístolas Pastorales. Vamos a entrar a lo que es la segunda carta a los Corintios, que también tiene aspectos importantes, ¿sí? Entonces, denme un minuto para poder ampliar la imagen y poderlo ver, ¿no? En su totalidad, ahí está. ¿Me confirman si pueden ver la plantilla? ¿Está bien? ¿De buen tamaño? Hermanos, ¿están ahí? Voy a tener que pedir que enciendan su cámara porque parece que hablo solito. Den señales de vida. Bien, vamos a entrar a lo que es el tema, bueno, perdón, la segunda carta a los Corintios. El tema central de segunda de Corintios, Pablo enseña acerca del arduo trabajo de los siervos de Dios en la obra del ministerio, la cual se realiza con la capacitación que provee el Espíritu de Dios a sus ministros. Ya vamos a ver lo que es el ministerio. La segunda carta a los Corintios habla acerca de lo que, a diferencia de la primera carta, que se ocupa más de los asuntos personales, más que enseñanza doctrinal o del orden de la iglesia. En este segundo tomo se nota más al apóstol Pablo como un ser humano. ¿Qué quiere decir? Acerca de lo que es sus sentimientos, sus deseos, sus problemas, sus ambiciones, obligaciones, etcétera. Como no hay tanta enseñanza sistemática u ordenada, su estructura es muy variada y no se distingue tan fácil como en la primera carta. El tema central de la segunda carta a los Corintios y lo que se hace tan importante para todo creyente es que la enseñanza de Pablo de lo que es ser un siervo de Dios en el ministerio, hoy vamos a conocerlo, es una obra que no tiene nada que ver con llamar a un grupo de gente a observar un conjunto de reglas, sino que es lo que Pablo ha ido trabajando mediante el Espíritu de Dios y su meta es que la gente se reconcilie con Dios. Cuando esta reconciliación sucede, los hombres y las mujeres son transformados, ¿no? Pasan de ser a ser una nueva criatura de su estado pecaminoso, ¿no? Como dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, lo sabemos de memoria, ¿no? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Me acuerdo todavía de ese pasaje bíblico porque pasaba también discipulado en la iglesia, ¿no? Entonces, este segundo tomo habla bastante, ¿no? De lo que es la reconciliación del ser humano con Dios. En Primera de Corintios hemos visto acerca de lo que es el lugar donde fue escrito, fue en Éfeso, en el año 55 después de Cristo. Ahora, en el segundo tomo de Corintios, Pablo escribe desde Filipos, un año después, el año 56 después de Cristo. Si vemos en la pantalla, fue escrito durante el tercer viaje misionero, en Hechos capítulo 20, verso 1 al 21, 17. Vamos a ver lo que es las diferentes etapas de su viaje. El tercer viaje, como dije, fue aproximadamente o a principios del año 53. Pablo y sus compañeros fueron por tierra hasta Galacia y Frigia, podemos ubicarlo en el mapa, ¿no? Galacia y Frigia. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vamos a buscar si alguien lo encontró. Turquía exactamente es un lugar donde podemos también ubicarlo para fortalecer espiritualmente a los hermanos. Ellos se quedaron más de 2 años en Éfeso.
Durante este tiempo de Éfeso se enteró de la conducta de los corintios y les escribe una carta personal. Luego les escribe, ¿no? Después de Primera de Corintios, en la cual no se ve el cambio de conducta, ¿no? Y sale de Éfeso a Troas, perdón, no es Troas, y luego Macedonia, donde Tito le cuenta que ya se había arrepentido. Desde Filipos escribe Segunda de Corintios en el año 56 y visita Corinto, regresando después de nuevo a Jerusalén. Ya. En cuanto a la cronología del ministerio de Pablo, o sea, las fechas, el tiempo, los años, podemos ver en este cuadro, ¿no? Desde el año 34 hasta el año 66, 67, donde se ve un pantallazo en grande, ¿no? De lo que es el trabajo que hizo Pablo. El año 34, todos sabemos que fue la conversión de Pablo, camino a Damasco, en Hechos capítulo 9, versos 1 a 9. El año 37 al 46, Pablo en Damasco, Arabia, Jerusalén, Tarso, Antioquía, de nuevo a Jerusalén, los pasajes bíblicos se encuentran ahí. Ha sido un caminar, ¿no? De poder comprender el propósito de Dios en su vida, porque Pablo, como ustedes saben, tuvo estudios teológicos por el mejor catedrático docente en ese tiempo, Gamaliel, el cual le enseña, ¿no? Todo lo que es la sabiduría de ese tiempo. Incluso le dice, Pablo, ten cuidado, esto que tú persigues puede que sea Dios mismo el que está obrando y no vaya a ser que tú vayas en contra de Dios. Si es de los hombres, le dice, no, Gamaliel, eso terminará y en nada quedará. Pero si es de Dios, esto va a seguir porque nadie lo va a detener, ¿no? Palabras sabias de un maestro de la ley, el cual Pablo fue su discípulo, ¿no? Él, en la mente de Pablo y en lo que es el pensamiento del ser humano, aparentemente parecía que estaba haciendo lo correcto, el defender la sana doctrina y viendo a lo que es los judíos, la primera iglesia, los discípulos de Jesús, como una secta, ¿no? Como un movimiento humano que trata de desestabilizar lo que es las costumbres de los antiguos ancianos, la iglesia en ese tiempo que se pensaba que era la ley, pero después del encuentro con Jesús, todo cambia. De esa palabra encuentro es que también salen diferentes pensamientos que otras iglesias también lo ponen en práctica, ¿no? El año 47 podemos ver el primer viaje misionero de Pablo, en donde se ubica las regiones de Antioquía, Chipre, Antioquía de Pisidia, donde ya por primera vez a los discípulos de Jesús se les dice y se les menciona con el nombre de cristianos, seguidores de Jesús. También viaja por Iconio, perdón, Listra, Derbe, y los pasajes bíblicos de referencias, Hechos capítulo 13, capítulos 13 y capítulo 14. No sé si esto lo vimos, no sé si con ustedes pasé Hechos de los Apóstoles, pero esto es familiar, ¿no? Si ha estudiado conmigo, porque aquí vemos este cuadro, ¿no? En cuanto a la cronología del ministerio de Pablo. Bueno, para más lectura, usted lo puede tener este cuadro, pero lo que queremos resaltar es el tercer viaje, ¿no? El año 53, donde se encuentra Pablo en Antioquía, Galacia, Frigia, y en Éfeso, donde permaneció 3 años, años 54, 57, y es ahí, ese lugar, Éfeso, donde se escribe el primer tomo, la primera epístola o carta a los Corintios, ¿no? Ya lo hemos visto en la anterior clase, que hubo diferentes problemas, ¿no? Dificultades, donde la iglesia quería dividirse, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy del Espíritu Santo. Y ayer mismo enseñaba en la iglesia, ¿no? A veces la iglesia trata de poder seguir a los hombres, trata de poder ver un prototipo de Jesús, pero nosotros somos seguidores de Jesús y entendemos que los pastores estamos a órdenes de lo que es Jesús, ¿no? A donde Él nos manda, vamos. Y si Él quiere que estemos en algún lugar, pues estamos, ¿no?
Es como que la lección de Pablo, ¿no? Pablo pensaba en sus fuerzas que estaba haciendo lo correcto en su mente y en su creencia, pero Dios, camino a Damasco, le da un giro de 180 grados y cambia, ¿no? De ser perseguidor a ser perseguido. Es el tiempo, ¿no? De Dios que no se acomoda al de nosotros. Y eso debemos tomar muy en cuenta, ¿no? Antes de hacer cualquier cosa, entonces ahí está la mano de Dios. Parece ilógico para nosotros, parece como que es algo injusto, pero Dios sabe lo que hace, ¿sí? Y en su momento Él nos va a mostrar. Bien, el año 57 y 58, más adelante, después de Cristo, en el tercer viaje misionero, nuevamente nos encontramos en ese momento, se escribe el segundo tomo a segunda de Corintios, dirigido a esa misma región, probablemente dice en Filipos. En historia, cuando hablamos de fecha, siempre vamos a hablar de un término que es aproximado, ¿ya? Algunas veces también enseñé historia en colegio, en secundaria, y se maneja una palabra que dice circa, ¿no? O aproximadamente. Probablemente también es otro sinónimo. Entonces, los viajes de Pablo, como se menciona acá, el segundo tomo fue escrito en Filipo, ¿no? Los otros lugares que se mencionan también están ahí, ¿no? Luego dice que más adelante se escribe Romanos, desde Corintios ahora, ¿no? Que es la última carta dirigida a los romanos y también es el fin también del ministerio de Pablo, ¿no? Podemos decir, entre comillas, fin, porque va a seguir todavía la iglesia, ¿no? El año 58 al 60, ya más adelante, vemos el encarcelamiento de Pablo, ya el viaje a Roma, la prisión en Roma, donde ya Pablo también escribe a los colosenses. Son las cartas de la prisión, esto me acuerdo bien. Hace muchos años pasé con unos misioneros en una iglesia, libros por extensión, y se me quedó eso, ¿no? Las cartas que fueron escritas desde la cárcel. Colosenses, Filimón, Efesios y Filipenses. Y un versículo que me encanta hasta el día de hoy es Filipenses 4:13, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya este, hermanos, es un cuadro cronológico donde usted lo va a tener. Lo tienen, perdón, en Classroom para poder imprimir, para poder repasar. Seguimos. ¿A quiénes fue dirigido las dos cartas? Aquí tengo un cuadro muy interesante. La primera carta, el propósito fue de ordenar una congregación en pecado, la iglesia en pecado, instruyendo con la sana doctrina y respondiendo a sus interrogantes. Sabemos en el primer tomo de Corintios que estaba ubicado en un puerto muy comercial, que había diferentes personas, ya sea, por decir, en Bolivia, ¿no? Ya sea del oriente o del occidente, ¿no? Uno de Santa Cruz, otro de La Paz, de Oruro, de Potosí, del Beni. Y nos sucede, ¿no? Personalmente aquí en Santa Cruz sucede, perdón, ¿no? La gente que viene del interior tiene un pensamiento más cerrado, ¿no? Más, ¿qué puedo decir? Que no entiende, ¿no? Y que a veces puede manejar la doctrina como que le conviene, como que le parece bueno. Pero la gente de Santa Cruz es muy distinta, ¿no? Es más analítica, lo que he visto, piensa más, tiene mayor amplitud de pensamiento, ¿no? No se cierra en algo. Imagínese ahora cómo Pablo es que luchó con esa gente, ¿no? Había judíos, había gentiles, había personas que también tenían diferentes costumbres, etcétera, etcétera. ¿Cómo fue? Por eso estas cartas, cuando hay problemas en la iglesia, los pastores y maestros y líderes, escúcheme bien, tienen que volver a leer, a estudiar y sentarse a la mesa y sacar puntos importantes, ¿no? Del problema de la iglesia, ¿qué dice la palabra en Primera de Corintios? ¿Qué hizo Pablo? ¿Cómo Dios lo instruyó a que pueda solucionar? Ya en el segundo tomo de Corintios, el propósito es distinto. Responden a las burlas y falsas acusaciones de los falsos hermanos hacia Pablo
y corregir lo que estaba aún deficiente en Corintio. La crítica. Ayer también hablé de esto, ¿no? En la iglesia es el único ejército donde se pueden atacar entre los mismos soldados. A ver, dígame usted si ha ido al cuartel o no, hermano, varones que están aquí. Es imposible, pues, dañarnos entre los mismos soldados. Nos cubrimos, nos protegemos, ¿no? Nos ayudamos, porque somos un ejército. Nos decía un sargento a cargo que estábamos ahí, ¿no? Yo voy a ser como la mamá, decía, nosotros lo mirábamos, y este no tiene nada de mamá, pero él siempre estaba pendiente, ¿no? Si dormimos bien, si comimos bien, si llegaba el socorro y teníamos que pagar impuestos. Ustedes saben, ¿no? La vida en el cuartel es muy distinto. Nos cuidamos entre nosotros en ese año que duró, ¿no? Nos protegíamos. Si alguien cometía el error, todos teníamos que pagar el error, era la ley del embudo. Pero sabe que en la iglesia es muy distinto, ¿no? Y eso es lo que pasaba en Segunda de Corintios. Había burlas, había falsas acusaciones de falsos hermanos incluso hacia Pablo y algunos encargados de las iglesias. Sucede, sucede estas cosas. Pero Pablo, por eso escribe esta carta, nuevamente le digo, ¿no? Que estos libros son de referencia para solucionar problemas en la iglesia. Pero a veces, hermanos, también algo que vemos, el mismo pastor puede ser la clave o el clavo. Es el que soluciona o el que causa más problemas. Ay, hermano, ¿no? La responsabilidad de ser un líder, un buen líder, es de poder siempre depender de Dios en la sabiduría. Si usted es pastor, si usted es maestro, tome muy en cuenta esto, ¿no? Que no trate de no equivocarse. Sé que somos seres humanos y podemos equivocarnos, pero si ya hemos tenido experiencia, entonces no volvamos a cometer el mismo error, sino que lo mejoremos. Ahora, ¿qué sucedía en la iglesia? Como dije, ¿no? Había divisiones internas y en la iglesia siempre va a haber. Tratamos de enseñar, tratamos de inculcar, pero pareciera que la carne, como puedo decir, y Pablo decía, ¿no? Se inclina a las cosas malas. Y a lo bueno lo dicen malo, y a lo malo, bueno. Y eso es bíblico, ¿no? Que en los posteros días el amor de muchos, dicen en las iglesias, se enfriará. Y cuando hablamos del enfriamiento, no es que uno va a dejar de tener temperatura en el cuerpo corporal, sino hablamos de la relación con Dios. Ya no habrá mucha oración, poco estudio de la palabra, eh, menos días de poder congregarse. Y algunos dirán, es que hermano, usted no sabe cómo es mi iglesia. Sí, la verdad sí, ¿no? El entorno donde estamos en la iglesia, si tal vez no hay un buen ambiente, ¿no? De entre hermanos, de confraternizar, afecta, ¿no? Y uno de los propósitos de la iglesia, de los 5 que menciona Rick Warren, es la comunión, muy importante. Y eso se encuentra en Hechos capítulo 2, verso 42 en adelante, ¿no? Y tenían todas las cosas en común, dice, y no había necesitados entre ellos. Pero en la iglesia de hoy en día es como que dijera, no, sálvese quien pueda, el que quiere algo, bueno, veremos si le podemos ayudar. Ahora, otro asunto importante, la negligencia en la aplicación de la disciplina eclesiástica. ¿Sabe qué, mi hermano? Si usted no sabía, tenemos un Dios de orden, que desde el principio de la palabra, él estableció una secuencia de cómo poder crear la creación. Imagínense que Dios diga, el primer día voy a crear al hombre, pero ¿dónde va a vivir el hombre? ¿En qué ambiente? Y todo estaba desordenado. Imagínense que Dios diga en el último día y Dios separó las aguas. Entonces, ¿dónde vivían los animales y el hombre? ¿En el aire? No. Había un Dios de orden que creó una secuencia, ¿no? En su infinita sabiduría, hasta llegar al hombre, que es la corona de la creación. Después de que fue creado todo. En la iglesia, hermano, sí o sí, escúcheme bien, tiene que haber orden. Y el primero que tiene que dar el ejemplo de ese orden es el líder, en este caso el pastor, y luego sus seguidores.
En nuestra iglesia, hermanos, quiero decirle que tenemos un estatuto que es de referencia para guiarnos con citas bíblicas. A veces se da cumplimiento, por eso digo, ¿no? El pastor o el líder puede ser la clave, pero en ocasiones puede ser el clavo. En vez de poner orden, pone desorden, según su conveniencia. Pero sí o sí, mi hermano, en todas las denominaciones que conozco, porque tengo compañeros, amigos, colegas, se menciona de un estatuto orgánico, un reglamento interno para que haya orden. Se habla de requisitos, se habla de atribuciones, se habla de lo que es la doctrina, se habla incluso, mi hermano, de lo que es las sanciones, ¿no? Lo que es las faltas leves, graves, gravísimas. Incluso se habla del orden de servicios importantes, ¿no? Dentro de la iglesia, dedicación, bautizo, funerales, matrimonios, etcétera, etcétera, etcétera. Que no es, hermano, la última palabra, ¿no? Porque la Biblia es la que va a tener razón. Pero este reglamento interno tiene pues fundamentos bíblicos y tiene ese valor también. Entonces, mi hermano, si usted, le vuelvo a recalcar, es un pastor, un líder, pida sabiduría de lo alto y usted sea el ejemplo. Cuesta, mi hermano, la verdad que sí. La experiencia dice que cuesta. Pareciera que estamos haciendo bien, pero alguien decía, ¿no? De todo esto que me sacrifico, a nadie le interesa. Y había un otro líder que le decía, bueno, no esperes aplauso de las personas. No esperes, porque te van a, en vez de aplaudir, te van a apedrear. El único propósito es agradar a Dios. Y si tú has cumplido con Él, amén. La gente decía, no, los hermanos son así. Y es la verdad. En mi experiencia en los años de ministerio y liderazgo, es la verdad, hermanos. No a todos caemos bien, pero tratemos de tener un buen testimonio. Bien, ahora seguimos. Tercer lugar, la mala práctica de algunos de acudir a los tribunales humanos a acusar a los hermanos. Bueno, vuelvo al tema de lo que es el estatuto. Ahí internamente nosotros podemos solucionar los problemas, pero no falta, ¿no? Algunos hermanos que quieren sobrepasar lo que es el reglamento de de las iglesias, acudiendo, ¿no? Como dice aquí, a tribunales, a los jueces, las leyes terrenales, que en cierta manera están puestas por Dios para que haya orden, ¿no? Dice la palabra, ¿no? No temas de ellos están para ordenar, para poner orden, más bien ellos os protegerán. Pero últimamente se está corrompiendo la justicia, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba en Corintios? La gente acusaba, dice, a los tribunales para acusar a los hermanos, sea con razón o sin razón, con justificación o no, o con pruebas, ya había problema entre hermanos. ¿Sabe qué, hermano? En la iglesia, como buen pastor y líder, usted tiene que saber las leyes terrenales. Mínimamente tiene que saber lo básico, ¿no? Acerca de lo que es la ley del trabajo, las leyes judiciales, lo que es el poder tener tal vez algún inquilino, algún cuidador, sus atribuciones, sus requisitos, los contratos, tiene que saber. Le hablo con experiencia porque hoy en día la maldad en las personas va aumentando y van buscando, ¿no? Siempre sí o sí beneficio para uno. Y a veces decimos, no, hermano, no creemos que haga eso, pero la experiencia, hermanos, nos enseña que tenemos que saber la ley y apoyarnos y tener fundamento, mi hermano, escúcheme, documentos en la iglesia. Porque si andamos así, como que ya confiamos en su palabra, dice las palabras, hermano, un dicho, ¿no? Se las lleva el viento. Pero el papel, dice, ¿no? Papelitos cantan, dice, ¿no? Documentos, firmas, huellas digitales, palabras en cuanto a redacción, son nuestro aval. Hermanos, es muy importante, ¿sí? En cuarto lugar, había pervertido el principio que Pablo les mencionaba antes de todo esto, me es lícito, ¿no? Todo me es lícito, dice, ¿no? Mas no todo me conviene. Entonces, tengo, dice la palabra, libertad, libre albedrío.
Dios nos puso lo bueno y lo malo. Decide uno, ¿qué va a hacer? Lo bueno tiene sus beneficios. Lo malo tiene sus consecuencias. ¿Sí? Por eso, hermanos, ante todo dice, anhela sabiduría para poder decidir. Pero la gente en ese tiempo, en tiempos de Pablo, se había pervertido, dice, ¿no? Ya para ellos todo era bueno. A pesar, a lo malo le decían bueno, como dije, ¿no? Al principio. Entonces ya no había conciencia. Y lamentablemente hoy, hermanos, vuelvo a decirlo, sucede lo mismo. Parece que entre pastores o líderes ya no hay conciencia. Ya estamos como que cauterizados la conciencia y el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo ya, ya como que ya no escuchamos. Ya. Decimos, ya no pasa nada, no voy a seguir. No es así, ¿no? El Espíritu Santo habla en nuestra vida y nos convence de pecado. Nos dice, no, 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 esto está mal, no, ten cuidado, nos pone, ¿no? La conciencia. Entonces, mi hermano, es algo que sucedía en Corinto, ya se habían pervertido, perdón, cauterizando su conciencia. ¿Sabe qué es el término cauterizar? Ya es como que usted tiene un callo, ¿no? Y constantemente va trabajando, esa parte de la mano ya no siente nada, lo puede pinchar y todo, ya está duro, cuerudo, como se dice, ¿no? Ya pues ya no siente nada, ya. Le va y le viene lo que pueda pasar. Bien, otro asunto. Necesitaban una explicación sobre el matrimonio y el divorcio. Bueno, me ha tocado celebrar matrimonios y el principio bíblico está en la creación de Adán y Eva, propósito de Dios que nació en la mente y el corazón, que el hombre y la mujer puedan estar juntos en el santo estado del matrimonio, ¿no? No es que Dios decía, no, ahora se van a casar hombre con hombre o mujer con mujer. Eso es engaño del diablo para destruir la familia y que los hijos puedan estar dispersos. Sabe el enemigo que si destruye el matrimonio y la familia, por ende, mi hermano, la iglesia también se debilita. Usted como pastor y líder, quiera a las familias, trate de hacer estudios bíblicos con los esposos, sus atribuciones con las esposas, con los hijos, comunión con ellos para fortalecer. Hoy en día, hermano, es fuerte la lucha, fuerte, porque está atacando a la familia. Y sabe que lo que él quiere es que se proceda al divorcio, ¿no? Como decía un pastor, ya hay por ahí espíritu de Dalila, ¿no? O espíritu de ahí, de un, no sé, de alguien que quiera dividir también, ¿no? Buscando a la mujer. Sabe que en la palabra dice, por la dureza del corazón, Moisés tuvo que hablar del divorcio. Incluso Jesús, ¿no? Cuando ya es intolerable, ya proceda. Pero las consecuencias del divorcio es que si uno de los dos vive, aún en el divorcio, dice el principio bíblico, que no se puede volver a casar. Y ahora, lo más terrible, mi hermano, usted no sé si ha enseñado. ¿Y en qué quedan los hijos? ¿Me voy con papá o mamá? Y si viene la otra persona, ya no es lo mismo. No, pocas veces, según en la estadística, mi hermano, la otra persona podría ser igual o mejor, pero es invariable. Pocas veces sucede esto. Entonces, mi hermano, esto sucedía en Corintios, ¿no? Y es algo que también puede tener su réplica en la iglesia. ¿Alguna pregunta, hermanos, hasta aquí? Listo. Vamos a tomar un descanso ya de unos 10 minutos para poder tomarse un cafecito o por ahí dar un paseo a la plaza, ¿sí? Descansamos un momento, por favor. Bien, hermanos, volvemos.
Hola. Bien, vamos a volver. Eh, Vamos a hablar también acerca de lo que es la cuestión de la comida sacrificada a los ídolos, ¿no? Se había en Éfeso bastantes problemas porque era un puerto comercial, había diferentes personas que llegaban con diferentes dioses y uno de los problemas es la comida sacrificada, ¿no? Hemos visto en el estudio del método inductivo, ¿no? De que el problema no era tan grave, ¿no? Sino que era de que los crecidos puedan ayudar a los maduros en la fe. Un ratito, hermanos. Bien, decía, ¿no? Que los más crecidos en la fe deben ayudar a los que recién están llegando, ¿no? Porque aparentemente hubiera como que cierto tipo de legalismo en el sentido de poder ah, eh, ¿qué puedo decir? Menospreciar a las personas que están llegando con estas costumbres que puedan tener, ¿no? Entonces ustedes saben, mis hermanos, que no todo lo que entra contamina al hombre, sino todo lo que sale, dice, ¿no? Del corazón, eso puede contaminar a la persona. En cuanto a lo que es el abuso de la celebración de los cultos públicos, las mujeres hablaban, dice, sin decoro. En cuanto a la cena del Señor, había sido relegada a un nivel de una comida común y el uso de los dones espirituales. Un problema que había en lo que es en Corinto, y Pablo lo enfatiza, ¿no? De que incluso se habla de que las mujeres no hablen, ¿no? Porque ya exageraban en cuanto a lo que es las palabras obscenas. En cuanto a lo que es la cena del Señor, también no se daba un realce significativo en lo que es la obra de Jesús que hizo y la representación en cuanto a la carne y, perdón, claro, en cuanto a su cuerpo y lo que es su sangre, sino que ya se daba como una cena, ¿no? Un compartimiento y pasaba a otro nivel. Sabemos que la cena del Señor es muy importante celebrar en las iglesias porque de alguna otra manera nos ayuda a tener comunión con el Señor y con nuestros hermanos. El poder hablar sinceramente, el poder perdonar, pedir perdón y olvidar, ¿no? Eso es lo que decía ayer también, ¿no? El perdón es sinónimo de olvidar y no recordar y decir, mira, te acordás de aquel día o tal año que hiciste esto y lo otro y no te voy a perdonar, ¿no? Entonces, las cosas no son así. Luego menciona lo que es ciertas personas en Corintios que negaban la resurrección, una sexta en la cual también se hablaba, ¿no? De que no hay tal resurrección, que lo metían, hablaban de otras cosas, ¿no? Menos de la resurrección. Había falsos hermanos que difamaban el nombre de Pablo y ponían en duda su apostolado. Eso es común, hermanos. Hasta yo lo he experimentado, ¿no? Es como que refutan o ponen cierta duda al decir si realmente uno es llamado por el Señor, si uno realmente tiene ese trabajo que Dios le ha dado. Y eso es normal. Hasta Pablo lo ha experimentado, hasta Jesús mismo, ¿no? De sus propios contemporáneos, ¿no? Judíos, ancianos, autoridades, ¿no? Lo menospreciaban a él, ¿no? Entonces, si a ellos les pasó tales situaciones, ¿qué esperamos nosotros? Lo mismo, ¿no? Bien, vamos a continuar. Este es el contenido de Primera de Corintios, que ya lo habíamos visto, pero vamos a ver algunos aspectos importantes, ¿no? En cuanto a lo que es la división de la iglesia, la inmoralidad, el matrimonio, la libertad en la iglesia, la adoración, etcétera, etcétera. El resumen de Primera de Corintios, Pablo escribió a una iglesia muy joven, de aproximadamente 3 a 5 años,
Ayer celebraba un aniversario de una de nuestras iglesias, 6 años. Les decía, ¿no? Son como bebés apenas dando sus primeros pasitos. De hecho, Pablo les llama, dice, no, niños en Cristo. Y como hemos visto antes, Pablo les escribe porque había escuchado de algunos informes, dice, preocupantes acerca de esta iglesia. Y también para poder responder a ciertas preguntas que los hermanos estaban haciendo. Entonces, la iglesia es así, ¿no? Como un niño se puede comparar, de acuerdo a la edad también, de acuerdo a los años que va cumpliendo. En cuanto al contenido de Segunda de Corintios, tenemos lo que es el ministerio de Pablo, los planes de Pablo, castigo del ofensor, la ausencia de Tito, la naturaleza del ministerio. Hay aspectos muy importantes, ¿no? Y mayormente Pablo aquí está defendiendo su apostolado, ¿no? El llamado que Dios le hizo, las situaciones que él tuvo que pasar, ¿no? La credibilidad de su apostolado, de lo que es el llamado del Señor, las visitas que hizo Pablo, ¿no? Todo lo que recomendaba a la iglesia en Corinto. En cuanto al resumen de esta segunda carta, después de la primera carta, los asuntos seguían mal, dice, ¿no? Pablo escribe otra carta personal ya con un tono más fuerte y no sabe de ellos hasta que se encuentran en Macedonia con Tito y le reportan que se arrepintieron. Desde Filipos, perdón, Pablo les escribe segundo Corintios, pero habían asuntos pendientes que Pablo debía aclarar y el testimonio de Pablo de defender por qué el evangelio estaba en juego, ¿no? Luego de la salutación, ¿no? Viene lo que es poder pedirles misericordia al pecador arrepentido y no juzgarlo. Describe su ministerio apostólico, sus penas, sus gozos, como a nosotros también nos puede suceder. Les habla sobre la colecta o lo que es la ofrenda para los cristianos necesitados en Jerusalén, dando una amplia enseñanza en el tema de las ofrendas, ¿no? Como ustedes saben, la ofrenda es una respuesta de lo que sentimos en el corazón, la gratitud al Señor. Dad con gozo, dice, no con alegría, por las personas que necesitan. Escribe la defensa de su ministerio apostólico, ya que habían acusado de diversos cargos completamente falsos. Si en ese tiempo, hermanos, sucedieron estas cosas, imagínense que en la iglesia de igual manera sucede. No le había mencionado que cuestionan, no que no están de acuerdo, pues. Lo llamaron loco a Pablo, lo consideraron inferior, dijeron que no era un buen predicador, que no amaba a los corintios, por eso los trataba mal. Sugieren que Pablo fue una carga y que les engañó. Pablo entonces denuncia a estos superapóstoles, mire la palabra, como se les llama irónicamente, y les llama falsos apóstoles, que se enorgullecían de grandes cosas, pero que no habían hecho nada. En esto quiero que tenga cuidado. Voy a hacer una pausa. Usted que está teniendo esta formación en el seminario, no se crea más de lo que Dios dice de usted. Sí, hágame el favor. Considérese usted una persona que todavía le falta conocer más. Esto es una base lo que usted está recibiendo. Aún falta por estudiar más. Y con lo que se le ha capacitado y usted sabe, sea humilde también para enseñar a los que no saben y ayudar en la iglesia para edificar la iglesia, no para destruirla. Sí, tenga siempre esa ética en cuanto a su conducta, su forma de hablar, sea de ayuda, ¿no? De unir y no de dividir. Sí, a veces tenemos que declinar incluso, ¿no? Si somos el causante tal vez de algún problema, sabiamente decir, bueno, y entonces doy un paso al costado. Es de valientes, hermanos, reconocer si en algún caso nosotros somos el problema, perdón. Pablo les declara también aquí su amor y les recuerda sus demostraciones de este amor genuino.
No, me imagino a Pablo como que una persona seria, fría, pero por dentro es lleno de amor, ¿no? A veces tenemos esa clase de líderes, ¿no? Pastores que pareciera que no nos quieren, ¿no? Más que todo nos miran con ojos o con cara de ser muy malos, pero por dentro son un amor de gente, ¿no? Entonces, no es siempre bueno, hermanos, levantar un prejuicio antes de conocer a las personas. En el capítulo 12, versos 1 al 10, Pablo relata una historia asombrosa de una de sus experiencias como verdadero, irónicamente, ¿no? Superapóstol. El único se hubiera molestado en defender su apostolado frente a los hombres, pero como el evangelio estaba en juego, él tuvo que hacerlo. Eso se llama, hermanos, apología, defensa del evangelio, defensa de aquello que creemos, ¿no? Incluso algunas veces nos van a cuestionar a nosotros. No se trata de ser, hermanos, un líder legalista, ¿no? Un líder que impone, sino que mostrar que sí tenemos las credenciales de Dios, porque Él nos llamó para poder hacer un buen trabajo dentro y fuera de la obra de Dios. Aspectos importantes de lo que es las dos cartas a Corintios. Primera de Corintios. Hay un énfasis en la unidad de la iglesia local como cuerpo de Cristo. Pablo llama a que se mantenga la unidad. La santidad de la iglesia como parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Que la iglesia se mantenga como la novia que espera al novio, pura y santa, dice, ¿no? Los largos capítulos que exhortan cada tema, ¿no? Compárese con otras iglesias como la de Tesalónica, a quien Pablo solo expresaba un versículo por cada exhortación, ¿no? Ahí hay un tiempo siempre de comparación, pero bueno, ¿no? Entonces tenemos que ir siempre mejorando. En lo que es segunda de Corintios, como decía, es más personal que doctrinal, una defensa de su apostolado, ¿no? Posee información acerca del corazón de Pablo, posee información sobre el ministerio de Pablo que no se encuentra en el resto del Nuevo Testamento. Las mejores credenciales que podemos tener es, hermanos, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, que va siempre, ¿no? Sincronizado con lo que dice la Biblia. Y a pesar que tenemos un carácter, lo digo así, cuesta a veces, ¿no? Pero tenemos que ir aprendiendo de nuestras debilidades para poder convertirlas en fortalezas. Ideas que hay en estas dos cartas. La naturaleza del Evangelio del Apóstol, la oposición satánica a la obra del Señor, como siempre, hasta hoy en día la experimentamos, la necesidad de la disciplina y juicio para traer salud espiritual a la iglesia, lo que había mencionado antes, la conciencia de que todos daremos cuenta de nuestra conducta, el juicio o el tribunal de Cristo. Detrás de cada punto tratado existe una fuerte, ¿no? Un fuerte vínculo de la tierra, que es la preocupación de un padre espiritual por sus hijos, ¿no? El líder, el pastor. Ambas cartas nos revelan el carácter personal como hombre, pastor, consejero, enfrentando tantas herejías como a enemigos personales. Hablo de Pablo. Revelan su sabiduría, su celo, perdón, su tolerancia, sus principios, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos las grandes doctrinas de las dos cartas en un cuadro comparativo, ¿no? Como lo puede ver, solo voy a mencionar dos de Primera de Corintios, la libertad cristiana, la cena del Señor. En Segunda Corintios hablamos del Padre, Hijo, Espíritu Santo, hablamos de lo que es Satanás, ¿no? Y otros temas, subtemas dentro de lo que es la segunda carta a Corintios. Aquí tenemos pasajes famosos, ¿no? Por ejemplo, en Primera de Corintios, me he hecho de todos a todos. Y en Segunda de Corintios, lo que muchos pastores pueden utilizar, aquellos que estudiamos, ¿no? Que estamos siguiendo una carrera, que dicen, la letra mata, pero el espíritu vivifica. No debería ser ese concepto de los que estudian la palabra.
¿no? Pero no sé en cómo lo interpretan o cómo lo traducen. La letra mata, no, más bien la palabra da vida y el espíritu lo vivifica. Pero cuando dice la letra mata, tal vez están hablando del legalismo, que es un extremo también, ¿no? Entonces debemos tener mucho cuidado al momento de poder enseñar o predicar, porque recuerden, las personas creen todo lo que nosotros decimos. Y con esto hemos terminado. No hay más plantillas. Muy bien, hermanos, vamos a ya ir terminando. Tengo algo más para mostrarles. Como siempre, me encanta el método inductivo, hermanos, y hoy quiero dejarle con esto, con esta sección, ahora de lo que es Segunda de Corintios, ¿sí? Entonces, prestemos atención, por favor. La segunda carta de Pablo a los Corintios. ¿Se puede escuchar, hermanos, el audio? Hola, hermana Felipa, no me dejen hablando solo. Aunque se llama Segunda de Corintios en nuestras Biblias, hay muchas pistas en esta carta de que esta no es la segunda carta que Pablo escribió a la iglesia en la antigua Corinto. Pablo inició esta comunidad de Jesús en Corinto en uno de sus viajes misioneros hacía ya un tiempo. Puedes leer la historia en el libro de Hechos capítulo 18. Y después de continuar con su camino, Pablo recibió un reporte de que las cosas no estaban bien en esa iglesia. Así que él escribió la carta que conocemos como Primera de Corintios para corregir estos problemas, y parece que muchos en la iglesia rechazaron la enseñanza de Pablo en esa carta y se rebelaron contra su autoridad. De manera que en esta carta aprendemos que Pablo había dado seguimiento a este asunto en persona, con lo que él llama una visita dolorosa, y después de esta envió una carta que nos dice fue escrita con angustia y lágrimas. Entonces, después de todas estas medidas, la mayoría de los corintios, no todos, se dieron cuenta de su arrogancia y le pidieron perdón a Pablo. Querían reconciliarse. Así que Pablo escribió esta carta para confirmarles su amor y compromiso. La carta fue diseñada con 3 secciones principales, cada una tratando un tema distinto. De manera que Pablo primero aborda su reconciliación con los corintios. Después, en los capítulos 8 y 9, trata el tema de la generosidad olvidada, y en los últimos capítulos, Pablo reta a los corintios que todavía lo rechazan. Profundicemos un poco y verás cómo se integra todo esto. Entonces, Pablo empieza agradeciendo al Dios de toda misericordia y consolación, quien le trajo paz y ánimo a él y a los corintios durante este tiempo de división y disputa. Él reconoce que las cosas han estado tensas desde su dolorosa visita y deja claro que los ha perdonado. Él quiere una relación abierta y honesta. Pero, en primer lugar, ¿por qué habían rechazado a Pablo? Bueno, más adelante en la carta descubrimos que los corintios habían menospreciado a Pablo como líder. Él era pobre, ganaba un minúsculo salario a través del trabajo manual, estaba en constante persecución y sufrimiento, frecuentemente no tenía hogar y para colmo, no era un orador muy impresionante. Así que una vez que los corintios fueron expuestos a otros líderes cristianos más prósperos e impresionantes, empezaron a pensar menos de Pablo. De hecho, estaban avergonzados de él. Entonces Pablo primeramente responde mostrándoles que su exaltación de estos líderes, simplemente por su riqueza y elocuencia, es una traición a Jesús. Muestra un sistema de valores completamente distorsionado. El verdadero liderazgo cristiano, dice Pablo, no se trata del estatus o de la autopromoción. Pablo muestra cómo él y los otros apóstoles son esclavos cautivos del Rey Jesús, quien les está guiando en un desfile triunfal. El trabajo de Pablo no es ser impresionante, sino apuntar hacia la persona que sí lo es, Jesús.
Él, entonces, hace alusión a una reciente demanda de los corintios de que les proveyera algunas cartas de recomendación para comprobar su autoridad y sus credenciales. Y esto le parece ridículo a Pablo. Su iglesia ni siquiera existiría si él no lo hubiera empezado. Y entonces les dice que ellos mismos son su prueba de liderazgo genuino. Ellos son su carta de recomendación. De manera brillante, cita a los profetas Jeremías y Ezequiel, diciendo que el Espíritu de Dios ha escrito su carta de recomendación en los corazones de ellos, como su pueblo del nuevo pacto. Los corintios no deberían necesitar más pruebas que esa. La mención del nuevo pacto lleva a Pablo a una larga comparación entre el antiguo pacto entre Dios e Israel mediado por Moisés y el nuevo pacto entre Dios y los corintios, mediado por Jesús y el Espíritu Santo. El antiguo pacto, hecho en el monte Sinaí, fue verdaderamente glorioso. Hizo que Moisés mismo resplandeciera con la gloria de Dios. Pero esa gloria eventualmente se desvaneció, sin mencionar el hecho de que las leyes de ese pacto fueron ineficaces en transformar verdaderamente a Israel. Pero el nuevo pacto, en comparación, es todavía más glorioso, porque el Jesús resucitado es la mismísima gloria de Dios y vive para siempre, y es su Espíritu el que ahora está transformando a su pueblo para ser más fiel, como Jesús mismo. Ahora, todo esto suena genial. Quiero decir, ¿quién no querría participar de la gloria de Dios mismo? Pero Pablo continúa mostrándoles cómo la paradoja de la cruz pone al revés las ideas de los corintios sobre la gloria y el éxito. Después de todo, la exaltación gloriosa de Jesús como Rey tuvo lugar a través de su sufrimiento, ejecución y muerte. En la cruz, Jesús reveló la salvación de Dios. Murió por los pecados del mundo para reconciliar a las personas con Dios. Pero la cruz hace todavía más. Revela el carácter de Dios. Él es un ser de completa autoentrega y de amor sacrificial, quien busca el bienestar de los otros. La cruz también revela una nueva manera de vivir, una con forma de cruz. Y la meta de Pablo es que su vida y ministerio imiten la cruz. Así que aunque su carrera apostólica ha estado marcada por la humildad, el sufrimiento y la pobreza, todo fue para servir a los corintios. Cuando ellos desaprueban la pobreza y el sufrimiento de Pablo, también desaprueban a Jesús. La manera de vivir y de liderar de Pablo es en realidad la prueba de que él representa auténticamente al Jesús crucificado y resucitado. Pablo realmente quiere reconciliarse con los corintios, pero no va a permitir que esto se realice hasta que ellos hayan sido transformados y abracen esta paradoja de cabeza de la cruz. Después de esta apelación apasionada, Pablo continúa tratando el tema de la generosidad olvidada. Los cristianos judíos en Jerusalén habían caído en la pobreza a causa de una hambruna, y Pablo estaba reuniendo dinero para ellos de entre las nuevas iglesias que había fundado, formadas principalmente por no judíos. Todos enviaron un regalo de consuelo como símbolo de su unidad en Jesús el Mesías. Y así, muchas de sus iglesias estaban muy contentas de dar, pero los corintios, en medio de todo este conflicto con Pablo, no habían ahorrado para dicho regalo. Y para Pablo, esto no se trata solo de dinero. Es otro signo de que los corintios no han sido transformados por el Evangelio de Jesús, que es en su centro una historia de generosidad. Pablo dice, ustedes conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Él les está contando la historia del Evangelio a través de metáforas financieras. Jesús entregó su glorioso honor o riqueza y se humilló para morir como un esclavo pobre, para que otras personas que eran pobres por el pecado y la muerte pudieran ser exaltadas y convertirse en ricas a través de la riqueza de la gracia de Dios. Ser cristiano es dejar que esta historia eche raíces en tu mente y tu corazón, transformándote en alguien que es más generoso, más dispuesto a compartir su vida y sus recursos para ayudar a otros. En la sección final de la carta, Pablo se enfoca en una fuente principal de su conflicto con los corintios. Ese grupo de líderes impresionantes a quienes él sarcásticamente llama superapóstoles. Ellos llegaron a Corinto promocionándose a ellos mismos y hablando mal de Pablo, diciendo que era un líder pobre y sin éxito. Arriesgándose a sonar como si se autopromocionara, Pablo les dice, ¿estos tipos quieren realmente comparar credenciales? Él podría sobrepasarles a todos ellos.
¿Son judíos expertos en la Biblia? Bueno, también Pablo. Él era también un fariseo. Se había memorizado toda la Biblia. ¿Quieren hablar de su conocimiento superior acerca de Jesús? Pablo ha visto y ha estado con Jesús resucitado. Incluso ha tenido visiones del trono celestial de Jesús. Pero lo más importante, Pablo ha dedicado su vida entera a la misión de Jesús. Ha sacrificado su comodidad y su estabilidad y nunca le pidió dinero a los corintios. A diferencia de los superapóstoles, quienes cobraban mucho, pero Pablo se ganaba su propio salario. Pablo dice que se niega a presumir de estos logros, porque estas no son cosas realmente importantes para el cristiano. En lugar de eso, él presumirá de lo imperfecto y débil que es, porque es en esas insuficiencias que él descubre el amor y la misericordia de Jesús. O como Jesús una vez le dijo a Pablo, mi gracia es suficiente para ti, mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo concluye la carta con una sobreadvertencia a los corintios sobre su necesidad de examinarse. Su desprecio hacia Pablo, su manera de vivir y su amor por esos superapóstoles, todo esto muestra que ellos no entienden en esencia quién es Jesús. Puesto que no están viviendo como seguidores transformados de Jesús, les invita una vez más a humillarse a sí mismos delante del amor de Jesús. Segunda de Corintios nos ofrece una ventana realmente única a la vida de Pablo y a la paradoja que se nos presenta en la cruz de Jesús. La cruz reta nuestros valores y nuestras maneras de ver el mundo. Nosotros valoramos nuestro éxito, educación y riqueza, pero Dios valora la humildad y la debilidad, porque su amor y poder se dieron a conocer a través del sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesús. La cruz también desata el poder transformador y la presencia del Espíritu para empoderar a los seguidores de Jesús para que tomen su manera cruciforme de vivir y la hagan suya. Y de eso se trata Segunda de Corintios. Muy bien, hermanos. Todo está más claro que el agua, ¿no? ¿Qué dicen, hermanos? Corintios. ¿No? Aquí hay un panorama general. Pueden darle una captura a pantalla y pueden imprimirlo, ¿no? Este documento es muy importante. Está bien resumido, está con dibujos, hay las ilustraciones. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí, hermanos? Ahora sí, no estaba con cámara encendida. Bien, no habiendo más preguntas, entonces vamos a concluir hoy día la clase de hoy. El día miércoles voy a asignar algunas tareas, cuestionarios del libro de Segunda de Corintios. Y ya tienen tarea que he asignado la anterior semana, entonces por favor me lo presentan, ¿ya? Todo a Classroom, ¿ya? Por favor, estoy sin celular, estoy usando WhatsApp web, entonces por favor, todo a Classroom. Bien, vamos a agradecer al Señor, vamos a orar, demos gracias a Él para seguir avanzando en lo que es esta vida, ¿no? De ser seguidores de Jesús. Oremos. Señor, te damos gracias en este día especial que usted nos da. Gracias por la vida, por la salud, por el trabajo, Señor, por la iglesia. Señor, hay muchas cosas que suceden, Padre amado, en la iglesia y podemos estudiar, podemos encontrar y decir, mira, si allá pasa lo mismo que está pasando ahora en la iglesia, ¿no? Y cómo se pudo, se pudo arreglar, es como también nosotros lo podemos hacer. Entonces, hermanos, que ellos sean hermanos bendecidos, Señor, para que ellos puedan llevar adelante el liderazgo, el pastorado, el ser buenos maestros, Señor. Terminamos la clase en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Que Dios me los bendiga. Será hasta el día miércoles. Bendiciones.